¿Cómo te va, Emanuel? Buenas noches para vos, buenas tardes para nosotros. Bien, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, estamos. El que te invitó fue Pedro y no llegó. No lo podemos creer. Pedro, ahí está. Mira, está arriba en una ventanita chiquitita porque está en viaje. Viste, recordarás los viernes en Argentina que son tremendos para ir a todos lados. ¿Y qué te parece? ¿Soy inteligencia artificial o no? Y no, pareciera que sos Emanuel, pero Pareciera que no. ahora me vas a contar vos si puedo confiar en una imagen o ya se puso tan complicado que es todo. ¿Hay para dudar o no? ¿Sos vos y sos vos o hay un holograma? Soy yo, pero a veces hay para dudar últimamente. Hay algunas imágenes, sobre todo, muy, muy realistas que están creando cada día mejores, más convincentes. Sí, Así que, las del Papa, por ejemplo, con esas camperas sí, blancas. eso fue hace como un año. Sí. Te digo que está evolucionando Mirá. bastante. Entonces, y hay mucha gente preocupada. Pero bueno. Sí, bueno, pero leíamos un poco en la previa y analizando un poco lo que se habla de tu libro y todo esto, que vos decís que no hay que temerle, no hay que tenerle miedo y que hay mucho mito detrás. ¿Cómo es esto? Porque yo soy de las que le tiene miedo. No sé si que vos sos más joven y entendés más Mirá, desde adentro. Yo también le tengo miedo, pero de otra forma. A ver. Tiempo que vengo diciendo que el miedo que yo tengo con la inteligencia artificial es que la gente crea que funciona mejor de lo que funciona, en realidad. Que no vea que puede cometer errores graves. Pasa muy seguido, ¿no? Que se confunde de forma horrible, errores que no cometeríamos nosotros, y que despliegue sistemas de inteligencia artificial en lugares o en situaciones peligrosas, por ejemplo, ¿no? Como un exceso de confianza. Vengo diciendo hace tiempo que mi miedo no es que sea la máquina que nos va a hacer una cosa de ciencia ficción, que se va a enloquecer y nos va a matar. O hay gente, Elon Musk decía, por ejemplo, que uno puede hacer un filtro de spam o de correo basura y que ese filtro para eliminar el spam puede decidir que la mejor forma de hacerlo es eliminar a los seres humanos, por ejemplo, ¿no? Bueno, ese tipo de escenario a mí no me da miedo, porque realmente cuando uno entiende cómo funciona se da cuenta de que realmente son sistemas bastante más tontos y controlados. Mi miedo es el exceso de confianza, por ejemplo, con autos autónomos, Claro. ¿no? Ciudades, ¿no? Y otra cosa nueva que te digo que empezó a pasar hace unas semanas, es la nueva, te cuento la última, ahora la nueva así, moda, están hablando de agentes, mucho la gente de agentes. Y con eso se refieren a, por ejemplo, un sistema que lee datos, ¿no? Conversaciones, lo que sea, y decide tomar una acción. Por ejemplo, enviar un email. Entonces se lo conecta a ese sistema para que envíe un email, escrito de forma automática, ¿no? Entonces estamos empezando a entrar en esto de dejar que la computadora haga muchas cosas, ¿no? Que quizás no deberíamos tener un poco más de... Como cuando programás, te pregunto, a ver si hay un paralelismo, soy muy básica yo en esto, como cuando programás el Instagram, por ejemplo, para que te suba algo instantáneamente y lo dejas programado de la semana anterior, algo así, ¿decís? Mirá, más todavía, te diría, por ejemplo, imagínate tener este agente que va a estar conectado a tu cuenta de Instagram, va automáticamente a ver lo que te comenta la gente y va a comentar de forma automática, sin tu consentimiento. Claro. ¿No? Por ejemplo, sería un agente. Es grave eso, eso sí que es grave, ¿o no? Para mí sí, pero depende de la visión que tengas, ¿no? Hay mucha gente que cree que llegamos ya a un nivel espectacular de inteligencia en la computadora, entonces no ven el problema. Pero cuando uno es un poco más realista y ve que estas computadoras realmente no son realmente inteligentes, ¿no? Cometen errores a veces graves, sobre todo, y te cuento como para contar un poco más, la mayoría de los errores graves que cometen son de cosas que no suceden muy frecuentemente, ¿no? Porque estas computadoras se diseñan analizando datos, recolectando muchos datos. Por ejemplo, gente manejando un auto, videos de gente desde adentro del auto manejando, y un detalle de qué decisión tomó el chofer. Por ejemplo, doblar a la derecha, frenar. Bueno, y aprenden intentando imitar ese comportamiento. Pero hay un montón de cosas raras que suceden en la ruta. Casi nunca suceden estas cosas. Y uno como ser humano reacciona igual bien, porque entiende cosas raras. En cambio, la computadora se confunde. Hace unas semanas hubo un auto autónomo que chocó derecho a un camión remolcando un auto. Y la razón que estudiaron es que estaba remolcando el auto de una forma rara, de una forma poco común, no estaba enganchado de la forma más común. Y después, 10 minutos después, vino otro auto de la misma empresa y lo chocó al mismo camión.
Y la empresa un poco dijo, bueno, pero estaban remolcando el auto de forma rara, de forma no estándar, como echando la culpa. Pero uno como ser humano se da cuenta, no se choca un camión, ¿no? Uno entiende lo que está pasando. Claro. Entonces, claro, y a mí el miedo que yo tengo no es que un escenario de Terminator o algo así, sino es más bien que haya gente que cree que la computadora no va a cometer este tipo de errores y le permite hacer lo que sea. O mismo hay algo que el otro día sucedió en una clase que estoy teniendo de semiología, que es una materia que tiene sus cuestiones específicas. Uno de los alumnos le hizo una pregunta al chat GPT, el chat le contestó y el alumno le dijo al profesor lo que el chat le había contestado. En realidad lo dijo en el aire y el profesor le dijo, no, pará, frena acá, decime qué te dijo. Y la descripción en general estaba bien, estaba acertada, pero había algo, una sutileza, ahora no me acuerdo cuál era, que estaba mal, ¿viste? Y que solo el profesor, con su conocimiento sobre la materia, pudo darse cuenta, ¿no? Pero sí, el alumno en esa situación o en cualquier otra situación similar no puede diferenciarlo tal vez. Y termina como la información termina estando mal. Y una cosa que sucede con estos sistemas, que se le está diciendo alucinación, mucho, que alucinan, es que tienen mucha confianza cuando producen estas cosas equivocadas. Entonces, por ejemplo, no te da una respuesta diciendo no sé, o quizás es así. Te dice con una confianza y además escrito re bien. No te dice esto es así. Y se equivoca a veces de forma grotesca, pero es muy difícil darse cuenta, ¿no? Uno, cuando no hay como una... Claro, es como está equivocado pero con mucha confianza en su equivocación. Y en los robots que están humanoides que están presentando, que tienen, algunos dicen que hay emocionalidad de fondo, que les preguntan cosas y que saben contestar, qué sienten. ¿Qué hay de cierto en todo eso? Porque es bastante impactante. Las imágenes que se ven son extrañas. Mira, yo creo que obviamente hay muchas cuestiones filosóficas, ¿no? Se puede crear una computadora que sienta o no. ¿Cómo sabemos qué es sentir? ¿Un perro siente? ¿Un termostato siente? Parece una pavada, pero hay un montón de argumentos filosóficos, por ejemplo, que si te los pones a leer y los seguís, te llevan a la conclusión de que si un cerebro produce conciencia, un termostato también, pero como menos conciencia, ¿no? Bueno, nos pasamos la vida diciendo, espera que la computadora está pensando. ¿Cuántas veces nos pasamos la vida? Claro, claro. Exacto. Y la gente tiene esa fascinación, ¿no? Lo que yo noto, mira, con los robots, y ahí entra todo este tema de exageración y lo que es el humanoide. Dijo Elon Musk ayer me parece que fue, que dijo que en el año 2040 va a haber más robots humanoides que personas. Siempre hace ese tipo de... Pero mira, te digo una cosa, hasta hace unos años, escuché decir a una persona, hasta hace unos años, la tecnología la gente la tiraba, en vez de empujar, como no sé cómo sería lo opuesto a empujar, tirar, la solicitaba, digamos, me falta esto, necesito internet rápido. No sé si te acordás la época en que internet era lento y te bloqueaba la línea telefónica. Sí. Nadie quiere que le bloquee. Bueno, ahora la tecnología te la están empujando. Te la están queriendo que... ¿no? Y con los robots humanoides me da mucho esa impresión. De que tenés empresas que hacen un producto que nadie en realidad quiere o nadie necesita y te lo quieren enchufar, ¿no? Pasa con la realidad aumentada. Todos los años te salen unas nuevas gafas de realidad aumentada y fallan. Porque nadie quiere andar caminando por la calle con unas gafas gigantes. Nadie quiere hacer eso. No, hace 1000 años que están las gafas de realidad aumentada y la verdad que nunca se hicieron muy populares. Nunca. Y para mí con estos robots humanoides es lo mismo. Te quieren empujar algo porque suena fantástico, pero ¿qué problema resuelve? ¿Qué hace para la gente que realmente necesite? ¿No? Porque ahí es cuando uno compra tecnología en realidad. Cuando le resuelve un problema, cuando uno... y esto con las gafas es lo mismo. Es como que me da la impresión de que hay algo que a la gente no le convence de las gafas. Y todos los años, ¿cuánto hace? 10 años por lo menos. Sí. Más capaz. Sí. Están todos los años poniendo unas gafas nuevas. Y además es una lástima para mí. Porque hay un montón de ingenieros, por ejemplo, trabajando en este tipo de cosas. Cuando hay tantas otras cosas por hacer en el mundo, están súper retrasadas, papeleríos, ¿no? Haces un trámite y a veces hay que mandar. Escucho de gente que tiene que mandar un fax todavía en esta época, porque todavía tienen un sistema de otra época. Y en vez de usar energía en eso, usan energía en hacer un producto que suena brillante, pero que nadie quiere en el fondo. Y para mí estos robots humanoides pasa un poco por ahí.
no creo que vamos a tener millones y millones de robots humanoides. Vos no lo crees. ¿Y qué es lo que te hizo a vos estudiar o meterte de pleno en esto de estudiar la inteligencia artificial? ¿Por qué? ¿Te dedicaste a esto? ¿Te fuiste muy joven a los 22 en un viaje y te quedaste allá y te inspiró algo? Fue un accidente en realidad. Yo lo de la inteligencia artificial no, fue una cosa, estaba haciendo una pasantía en un instituto de investigación y me ofrecieron quedarme trabajando ahí en este tema. Y bueno, como que me llegó así de arriba y estaba muy de moda, a pesar de que fue hace bastante, ¿no? No estaba de moda como ahora, pero ya estaba de moda el tema. Y bueno, trabajé en investigación un poco, ahí empecé a notar esto de la exageración en el mundo, incluso académico, ¿no? De súper sobrevender lo que uno hace. Entonces me fui a trabajar en la industria después, ¿no? En distintas empresas en este tema. Por una cuestión natural de la carrera, ¿no? De que uno se especializa en algo y después te viene el trabajo en eso. Y a lo largo de los años empecé a querer un poco también contarle al resto de la gente que no trabaja en esto, este otro lado, ¿no? De la exageración, de la mentira. Tuve en un momento un trabajo donde nos hacían mentir a los clientes. Pretender que usábamos inteligencia artificial cuando no usábamos. Pretender que funcionaba mejor de lo que funcionaba, por ejemplo. Y ahí es cuando empecé a decir, alguien tiene que contarle esto al resto del mundo. Y ahí empecé a hablar un montón. Para traer un poco de razón de sensatez al ámbito. O sea que esto empezó hace un montón de tiempo. Nosotros nos estamos enterando ahora de cosas que se vienen ideando y armando desde hace tiempo, y vos la veías venir y necesitaste contar un poco la verdad o algunas cosas un poco más tangibles. Sí, y también, mira, la inteligencia artificial ahora tan humanoide, en cierto modo, como ChatGPT, donde uno le habla, eso es bastante nuevo. Pero hace ya, te diría, principios del 2010, de los 2010, ahí ya teníamos mucho contacto con otra forma de inteligencia artificial. Cuando buscabas algo en Google o vas a comprar algo por internet, a Mercado Libre, donde sea, hay algoritmos por detrás, o sea, programas que están automáticamente estudiando datos de lo que hace la gente, ¿no? Para intentar aprender comportamiento de la gente y después mostrarte el producto o el mejor producto para vos arriba en los resultados. Parece una pavada, pero ahí hay inteligencia artificial por detrás. Entonces la estábamos usando hacía bastante tiempo, sin darnos cuenta, ¿no? Y ahora hay como una nueva ola de inteligencia artificial en la gente común, no el programador por detrás, sino la gente, el usuario final usando inteligencia artificial, pero está hace rato que está el tema. Claro. Sí. Sí, estamos descubriendo algo que en realidad... ¿Y por qué ahora le tenemos tanto miedo? ¿Qué es lo que pasó entonces? Que alguien se... Mira, en el año 1960, cuando la computadora era una porquería, no podía hacer nada, ya tenías ese miedo. Hubo un economista que dijo, en 20 años, las computadoras van a poder hacer todos los trabajos que hace un ser humano. Y desde entonces hubo olas así, de exageración. Entonces no es la primera vez, ahora lo tenemos. Pero hubo esa ola en los 60, después en los 80 hubo otra ola. Cuando económicamente no funcionó, no lograron hacer la cantidad de dinero que dijeron que iban a hacer con estas máquinas que realmente no funcionaron en su época, empezó a ser una vergüenza decir trabajo en inteligencia artificial, por ejemplo. Porque era un sector fallido completamente. Entonces la gente empezó a decir, o sea, los pocos que quedaban trabajando en eso decían trabajo en, no sé, investigación cognitiva de no sé qué, les ponían nombres así. Y después empezó otra vez esta cosa en el 2020 y algo, diría, en el 2010 y algo en realidad. Y ahora a full otra vez. Pero no es la primera vez que pasa, ¿no? Estamos como, decimos, le tenemos miedo de perder el trabajo. Ya pasó esto. Quizás nos habíamos olvidado o no lo vivimos a la vez anterior. Pero ya pasó varias veces en la historia. Hay como una fascinación. Hay gente hasta que desea tener máquinas realmente igual de capaces que un ser humano. No es como que realmente, por más que le tienen miedo, igual les encanta la idea. No sé si es por ver películas o por dónde pasa. Pero la verdad que no es la primera vez. Ahora, obviamente, hubo avances que generaron esta nueva ola, ¿no? Y va a haber no la misma, pero va a haber mucha decepción también. Que la gente no va a hacer el dinero que cree que va a hacer. Igual que las veces anteriores. Entonces, en unos años se va a complicar otra vez. Y el tema de las leyes, porque como digamos, el auge de la inteligencia artificial está haciendo ahora, o en estos últimos años, el auge al público, me refiero al público en sí. ¿Cuándo van a llegar las regulaciones? Porque... Mira, ahora hace un mes, me parece, entró en vigor una ley
en la Unión Europea, por ejemplo, bastante grande la ley, que es una regulación sobre la inteligencia artificial, ¿no? Que se debatió mucho y se empieza a aplicar ahora en etapas, así que no sé cuánto se va a tardar hasta que se implemente el todo, pero va a ser para mí un modelo para otros países que van a pensar en hacer algo parecido quizás. Pero bueno, esta ley, entre otras cosas, por ejemplo, lo que dice es que cualquier persona que cree un sistema que produce imágenes o video tiene que ser transparente. El usuario tiene que saber que esto está generado por inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, esta imagen del Papa, Claro. de alguna forma, está aclarado que no tenés que arruinar tu producción artística con una marca de agua arriba que dice, no, pero en algún lugar tiene que estar claro. Tenés que aclarar que esto está producido, por ejemplo, con inteligencia artificial. Bueno, en Instagram me parece que ahora hay un cartelito arriba que dice información producida por inteligencia artificial. Me parece que... Ya, no lo vi todavía, pero sí, es posible. En algunas publicaciones aparece. Más de eso. Sí, el tema es que después, Vamos a ver. que después aparezca el ente regulador y que corrobore que eso esté, que ahí empieza Sí, a fallar además, un poco el sí. sistema, ¿no? Porque después siempre está el pillo que dice, bueno, sí, la hago igual, no aviso. Claro. Claro. Además, lo que está pasando también es que está viendo modelos, se llaman, ¿no? Como estos programas de inteligencia artificial, que son de código abierto, que se pueden usar de forma gratuita, hasta incluso en una computadora de uno, sin tener que usar nada muy especial. Entonces, sí, quizás Instagram, que es una empresa tan grande, ¿no? O la empresa dueña de Instagram, lo van a hacer respetar eso. Pero por detrás va a haber un montón de gente que va a seguir usando estos sistemas. Claro. Y la Unión Europea no va a poder ir a corroborar nada. No, a las personas a los usuarios comunes que trucan una foto ha pasado, chicos que ponen la cara de una compañerita haciendo cosas, ahí se pone heavy, le pasó a Taylor Swift y todo el mundo salió a hablar porque era Taylor Swift, pero le pasa a gente común y corriente y no tenemos a nadie que salga a salvarnos las papas y a decir, no, esa no soy yo. Es como, te metes en un... Va a ser una era complicada para mí porque va a haber mucha información en internet que va a ser así, creada por inteligencia artificial, mucho texto. Y el problema es que estos algoritmos aprenden de esos datos, o sea, recolectan datos de internet para aprender a producir imágenes, a generar texto. Y entonces va a ser como que va a empezar, vi una imagen de una serpiente mordiéndose la cola, digamos, porque va a empezar a aprender de sí mismo, ¿no? Claro. Que es un problema, porque como comete errores o hace cosas raras a veces. Entonces, va a haber algunos cambios para mí en cómo conseguir. Está Pedro, perdón, porque es el que te contactó para hacer... Ahí está, sí, no está llegando a la radio, pero te quiere hacer una pregunta de hace un rato. Dale, Pedro. Bueno, Emanuel, muchas gracias por brindarte y por darnos esta pequeña experiencia, ¿no? Para un mundo medio... inaccesible casi para todos. Uh-huh. Porque en definitiva a mí me sigue quedando la pregunta latente de qué se habla cuando se habla de inteligencias artificiales. Uh-huh. Y después entiendo que hay campos de aplicación diversos para esas tecnologías, uh-huh, muy específicos, especialmente aquellos que se valen de datos para estadística. Uh-huh. En definitiva daría la impresión de que es un gran predictor para algunos rubros de la ciencia. Uh-huh. Y también me queda un poco dando vueltas en la cabeza esta idea de un mundo en el que la interacción que nosotros suponemos que es entre personas tal vez empieza a pasar entre robots. Esto de que comentarios de redes sociales los completan entidades que no son personas atrás de un teclado, ¿no? Sí, que se empiezan a hablar entre ellos, los robots. Bueno, me quedo 3 preguntas al hilo porque ya otra vez se silenció porque está por la calle. Todavía en cualquier momento va a abrir la puerta y va a entrar al estudio, pero todavía no se está... La inteligencia artificial no lo está haciendo llegar. No, ninguna inteligencia nos está ayudando. A ver, en campos de aplicación, mira, para mí, obvio que se puede usar por un montón de cosas, ¿no? Esta tecnología. Para mí, este tema de que comete errores así graves y que nadie sabe cómo resolverlo, la realidad es que no sabemos... Para mí hace que el mejor campo de aplicación es cualquier cosa en la cual a uno no le importa ese tipo de error. Y te doy un ejemplo. ¿Viste estas páginas web donde vas a reservar un hotel, por ejemplo? Y a veces traducen los comentarios sobre el hotel de la gente. No sé cómo le dicen, los reviews, las evaluaciones de clientes. Sí. ¿No? Y a veces te lo traducen de un idioma extranjero. Porque un turista que viajó de otro país dejó un comentario. Por ejemplo, no sé, en despegar.com dejó un comentario.
y te lo traducen a tu lengua materna. Y a veces hay errores o está medio fea la traducción, pero a nadie le importa. Prefiero que una computadora traduzca eso, por más que esté más o menos, porque mi idea es entender el hotel, si está bueno, está limpio, ¿no? No pasa nada si hay un error. Y la realidad es que no van a contratar a humanos para hacer eso, para traducir esa cantidad de... ¿no? Entonces es un nuevo uso, ¿no? Traducimos cosas que no importa demasiado, ¿no? Para mí ese es un uso muy claro de la inteligencia artificial. Y después cosas donde uno puede formular lo que quiere hacer muy fácil y verificar el resultado. Entonces vas a ChatGPT, si es una tarea muy simple de describir, por ejemplo, le preguntás al chat y te dice, ¿no? Y lo hace. Y también verificar que la respuesta sea correcta fácilmente. Por ejemplo, me pasó hace unos días, necesitaba generar una paleta de colores, ¿no? Para un gráfico que estaba haciendo. Necesitaba los códigos de los colores, así el número en hexadecimal, una cosa medio fea. Y es re fácil decirle a ChatGPT, dame una lista de 10 colores distintos para un gráfico. Súper fácil. Y es fácil de verificar, me dio 10 colores, se veía lindo el gráfico. Listo, fácil. Hay un montón de otro tipo de trabajo que requiere muchísima descripción. Es algo muy específico para un cliente. Yo he trabajado con diseñadores, por ejemplo, y veo que hay un nivel de... En cierto tipo de trabajo es más difícil explicarle al chat lo que hay que hacer que hacerlo. Entonces ahí es donde se vuelve menos útil. Mira, cuando uno empieza... Se me ocurre, vos te debes acordar y debes estar conectado con lo que pasa acá. Mientras hablabas, se me ocurre, ¿cuánta diferencia hay entre el chat y Wikipedia? ¿Entendés? Porque Wikipedia está hecho por una persona que carga datos en un lugar, pero están escritos. En este caso, ¿cuál es la diferencia? ¿Hay una diferencia tan grande entre una cosa y otra? Mira, ChatGPT está diseñado para hacer una cosa muy distinta, que es adivinar, dado un pedazo de texto, adivinar cuál es la palabra que sigue. Es un modelo matemático. Entonces yo, por ejemplo, si te digo, se me ocurren ejemplos, a ver, déjame pensar. Algo de, no sé, algo bien de Buenos Aires. O, no sé, mañana me voy al parque de la costa, ¿no? Si agarro un montón de texto de internet, esa es la palabra que vas a decir, ¿no? Está diseñado específicamente para hacer eso. Entonces, se recolecta un montón de texto de internet y se crea un modelo matemático de regularidades en el idioma. Y lo que hace el ChatGPT es predice una palabra nomás cuando le preguntas algo, la que sigue. Por ejemplo, la primera palabra más probable de que se le siga a la pregunta que vos hiciste. Y se la pone al final y después pasa otra vez por el sistema. O sea, con una palabra más que le agregó a lo que vos decías. Esto sin que te des cuenta, ¿no? Y predice la que sigue, y la que sigue, y la que sigue. O sea, como se sigue comiendo su propia output, su propia texto que genera. Entonces, es un mecanismo para generar texto creíble, ¿no? Que sería muy similar a lo que uno encontraría en internet. Entonces, por ejemplo, ChatGPT está entrenado, se dicen, o aprende de Wikipedia, porque se agarró todos los datos de Wikipedia. Pero su objetivo es generar texto creíble, que en general el texto verdadero es creíble. Entonces, si le preguntás, por ejemplo, no sé, ¿en qué lugar está el obelisco en Buenos Aires? Te va a decir porque es lo que va a encontrar o va a aparecer en Wikipedia, ¿no? Pero te estoy contando otra historia porque... ¿En serio está alimentado por Wikipedia? A mí se me ocurrió... Está alimentado... No lo sabía. No está alimentado en tiempo real, ¿eh? Se agarran todos los datos una vez sola, o sea, no es que va a buscar Wikipedia, sino que una vez se recolectaron datos, no solo de Wikipedia, sino de todo Internet, se diría. Es casi como que recolectaron Internet entero. Y eso es otro tema, hablando de leyes, porque esto fue sin permiso de los autores. Estamos hablando de que hay cientos de miles de libros, de los cuales muchísimos están pirateados, por ejemplo, que se usaron para entrenarlo, ¿no? Y se agarran todos esos datos y se crea este modelo del lenguaje, ¿no? Que predice palabras. Y después lo usas, ¿no? Y cada tanto tienen que volver a hacer este proceso. Tienen que recolectar datos nuevos, porque las cosas cambian, Wikipedia cambia. Te cuento esta historia para que veas que hay como una diferencia en el objetivo, ¿no? De las dos cosas. Wikipedia, el objetivo es darte una explicación certera de las cosas, por más que a veces haya problemas. Claro. El objetivo de lo otro es más que nada generar texto creíble. Después, que sea verdadero, sucede muy seguido, pero también te puede suceder que sea un verso tremendo. Pero también hay un tema en cómo preguntás vos, ¿no? Porque si la pregunta no es específica, la respuesta tampoco lo va a hacer. O sea,
Y me Sí. parece que para encontrar, si vas a ir a buscar una respuesta sobre un tema muy específico para que te dé el ChatGPT, por ejemplo, u otros programas de inteligencia artificial, para que tenés esa respuesta precisa, tenés que tener la Sí. pregunta exacta que no sé si necesariamente la sabes. No, y por ¿O eso no? ahora están intentando combinar sistemas. Por ejemplo, combinar ChatGPT con un motor de búsqueda. Entonces, cuando no sabe, ChatGPT formula una búsqueda y va y busca. Y después saca los documentos de texto que encontrás en Google, por ejemplo, y los analiza, ¿no? O sea, como están intentando encadenar varios sistemas para mejorar eso. Es verdad que sí, si uno pregunta algo muy específico. Y también yo he preguntado cosas específicas y me miente. Dice cosas que son, que como no están en los datos, ¿no? Yo, mira, quizás un año y medio le pregunté si una anaconda podía entrar o podía caber en un centro comercial, ¿no? Cosa que cualquier humano me puede responder. Y me dijo que no, porque una anaconda era uno de los animales más grandes No. que existían. Y esto es un ejemplo de por qué yo contaba esto de la palabra, de predecir la palabra. Porque está entrenado para crear el texto más creíble, que luce de la forma más creíble, ¿no? Para esa pregunta. No está específicamente entrenado para decir algo verdadero, ¿no? Entonces, cuando uno pregunta algo muy raro, que no existe en internet, no está la respuesta en ningún lugar, inventa cosas. Te doy otro ejemplo. ¿Viste estos acertijos? Por ejemplo, tenés una oveja y no sé qué, y hay que cruzar un río y tenés un bote en el Claro. cual cabe. Tenés la oveja y el lobo y cómo llevas a la... ¿viste? La respuesta es siempre, por si te llevo la oveja primero, después traigo no sé qué, y tenés como 500 pasos. Sí. Así para... No sé si... Bueno, pero le haces esa pregunta de ese acertijo en internet, vas a encontrar por todos lados respuestas, ¿no? Esa variante del acertijo. Hay gente que se reía porque le preguntaba a ChatGPT una versión obvia de ese problema. La respuesta es obvia. Por ejemplo, tengo una oveja y un bote en el cual entramos los dos, la oveja y el bote. ¿Cómo hago para cruzar el río? Entonces ChatGPT te da un montón de pasos. Cruzá el bote, volvé, llevá la oveja, volvé. Porque Ahí la descubrís, ahí te das cuenta Claro. que, claro, Entraban los dos. había que cruzar. ¿Quién Había que rema? cruzar, ¿Quién rema? dale. Claro, la oveja o vos. ¿Quién va a remar? el tema es ese, estamos generando texto Claro. similar al texto de internet. No estamos armando un sistema que diga la verdad, que razone como un ser humano. Sucede parte de eso, ¿no? Sucede que a veces dice la verdad, en general dice la verdad, o en general resuelve problemas bien. Sí, ojo, Pero dice, bueno. dice su verdad, que también es lo que hacemos los humanos. Dices lo que sabe, ¿no? O sea, ella entiende que una anaconda no va a entrar en un shopping, en un centro comercial, y no es el lugar habitual, entonces te dice que no. Y claro, tiene su lógica. Si te descuidas, es un poco lo que hacemos nosotros, pero más groseramente, ¿no? Como que está bueno Claro. verlo así. Qué interesante. Bueno, le perdí un poquito el temor. Yo estoy convencida de que la inteligencia artificial no es ni mala ni buena, sino los que estamos por detrás de ella y el mal o buen uso que le damos. Eso lo aprendí a fuerza de conversar con gente que sabe mucho de inteligencia artificial. Así que, bueno, Emanuel, nada, fue muy interesante la charla. Se nos está terminando el tiempo del Zoom. Nos quedaríamos hablando un montón de tiempo más, pero se nos han pasado casi los 40 minutos. Vos ya te tenés que ir a dormir casi. ¿Qué hora es allá? Son casi las 11 de la noche. Ah, Son bueno. las 10. No es para Sí. tanto. Bueno, podemos No es quedar. para tanto. No es para tanto. Podemos hablar otro viernes. Hay un montón de otras cosas para conversar, así que te dejamos este canal abierto para que te des una vuelta por acá de alguna manera. Gracias a una Bueno. pequeña inteligencia artificial también, ¿no? Porque un poco es esto. Ujú. Sí, sí. Es una tecnología. pantalla. Es tecnología, ¿Te gusta? claro. Ahí está. La tecnología me gusta, me encanta, y lo que hemos logrado de hablar hacia la distancia. A veces que dice la gente, sos negativo por cómo hablas de la inteligencia. No, a mí me encanta la tecnología. El tema es que no exageremos tampoco. Claro, sí, Así no, que está bueno. Ponerle un poco de realismo me parece que está bueno dentro de lo que se puede, porque sigue siendo, el nombre mismo lo dice, pero ponerle realidad a lo que es la inteligencia artificial me parece que es válido, sobre todo en los tiempos que corren y las imágenes que nos vamos comprando, ¿no? Esto de los robots humanoides, que se manejan solos, que perdieron el control, nos cuentan cosas insólitas. Contame en un año a ver qué pasa. Bueno, El otro día le hice una apuesta a alguien que me dijo, no una apuesta, pero dije, en 3 años lo corroboramos. Dijo que el 80% de los ingenieros de sistemas o ingenieros de software van a perder su trabajo en 3 años. Que la inteligencia artificial va a hacer el trabajo.
por ello. Bueno, Entonces, veremos. le dije, bueno, en 3 años hablamos. Claro, bueno, también han dicho hace mucho tiempo que se dice que la radio va a desaparecer, el éter, porque van a ser todas radios online, y la radio sigue acá, nosotros seguimos saliendo con una antena por un dial, y esa es la magia de los que queremos que las cosas sigan estando. Sí, ¿me haces gesto? No sé, nos está por acabar Se el nos Zoom. termina el Zoom, no nos vamos Para a que ir. no se nos corte la nota de pronto. No, sin saludarlo a Emanuel Maggioli. Gracias, Emanuel. Estás arrobado en todas Placer. nuestras publicaciones y seguimos en contacto. Te saluda Pedro. Gracias entonces por Bueno, tu tiempo. Gracias. Hablamos. Gracias. Chao, chao. Abrazo. Abrazo. Bueno, ahí para preguntar, pero aparte me ocurrió Wikipedia, digo, estamos hablando de que alguien programó, digo, es No Wikipedia. sabía que la Yo inteligencia tampoco, me acabo artificial de era enterar. tan orgullosa. Ay, Manuel. No Todavía sabía que estoy tenía pens- tanto orgullo para contestar incluso lo que no sabe. Mirá. ¿Quiere hablar de orgullo? Mire, vamos a escuchar a James Blunt, que es un temazo el que vamos a escuchar, y después le voy a contar de orgulloso